La relación entre el ser humano y el animal ha pasado muchas veces por entenderlos como una fuerza de trabajo. En Galicia, estos animales solían ser bueyes o vacas. Muchas veces eran encargados de tirar de carros de transporte y para ello se creó el yugo, encargado de transformar la fuerza del animal en el movimiento de las ruedas. Cuando se ceñía el carro por los cuernos, se utilizaba el yugo de molida, cuyo uso Saquín Lorenzo, padre de la etnografía gallega, ubica en la parte oriental de las provincias de Lugo y Ourense y que tendría sus orígenes en Castilla. Este tipo de yugo tiene unos salientes por la parte superior, llamados castelares, por entre los que se pasan unas correas que se atan a los cuernos del animal. Entre el yugo y la cabeza del animal es donde se coloca la mullida. Como bien indica su nombre, es una piel mullida que servía para amortiguar el contacto del animal con la madera del yugo y así evitar el mayor daño posible. Aunque hoy vemos la pieza rígida por el paso del tiempo, esta, una vez colocada, se doblaba por encima del yugo para evitar que se pudrieran las correas con el suelo o la lluvia. Estas cubiertas, también llamadas melenas, tenían en el borde delantero un fleco o borlas, en Galicia llamadas milfeiras, que servían para ahuyentar a las moscas, ya que los animales, al tener la cabeza atada, no podían hacerlo.